que es de ti, Señor, el dar vida y es de ti también el quitarla. Padre, aquí estamos, Señor, y lo que hoy nos levantó por la mañana en realidad no fue el despertador, no fue el canto tal vez del gallo, Señor, sino fue, Señor, tu misericordia para con nosotros. Y hoy nos acercamos ante tu palabra, reconociendo que no somos nada sin ti, Señor, que sin ti nada podemos hacer, que solo el poder de tu Espíritu Santo puede efectuar, así como efectuó vida en Cristo, levantándole de entre los muertos al tercer día, también en nosotros efectuar vida. Pero si es necesario, Señor, antes de eso efectuar muerte en nuestra vida, morir a nuestros ídolos, morir a nuestro pecado, morir a nosotros mismos, pero tú sí, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Acaba de culminar, hermanos, en días pasados, la 180 representación de lo que se conoce como el Vía Crucis en Iztapalapa. ¿Ha escuchado hablar de él? Hermano, pues si yo soy ahí el mero mero, el actor principal. Un evento, hermanos, que este año, si usted leyó las noticias, rompió el récord de asistentes. Más de 2 millones de personas asistieron para ver la representación. Y si como yo no tienes idea de qué son 2 millones de personas, pues déjame decirte que, para que te des una idea, en nuestro municipio, aquí en Nezahualcóyotl, viven un poquito más de 1 millón de personas. Entonces ahora imagínate yendo a Iztapalapa 2 veces Neza. Es algo desbordante, algo increíble. ¿Por qué te platico esto? No porque vamos a ir, sino porque leyendo las noticias me llamó la atención que la imagen que constantemente salía en las portadas de las notas era una en particular, la imagen de la crucifixión. Esta persona que representa a Jesús y los otros 2 personas que representan a los 2 ladrones, uno a su diestra, otro a su siniestra, crucificados. Normalmente, hermanos, los periodistas buscan siempre poner en las portadas de las noticias la imagen que tenga mayor representación de todo el evento. Y entonces yo me pregunté, ¿por qué la crucifixión en la imagen y no la imagen de la última cena? ¿Por qué la crucifixión y no el huerto del Getsemaní? ¿Por qué la crucifixión y no la resurrección? Históricamente, hermanos, la cruz ha sido el símbolo del cristianismo por excelencia, por las razones que estudiamos el viernes. En ella fue que Cristo ganó para nosotros redención, justificación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Pero hay una diferencia sustancial entre nosotros, los que nos hacemos llamar cristianos, evangélicos, protestantes, y los católicos romanos. Cuando nosotros colocamos una cruz en una iglesia, bueno, aquí está atrás, pues la colocamos vacía, no con la imagen de un cuerpo inerte en él. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no solo murió, sino que al tercer día Él se levantó de entre los muertos. Su cuerpo no yace en una cruz o en una tumba. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros hoy. Porque te has preguntado, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? Hace ya varios años yo me vi retado por esta pregunta por medio de un pastor llamado Joseph Urban, y quiero compartir del estudio bíblico que tomé con él en aquel entonces. Por eso las preguntas con las que hoy te voy a retar a meditar son las siguientes. ¿Es igual de importante la resurrección que la cruz? ¿Es igual de importante la resurrección que la cruz? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Y segunda pregunta,
¿De qué nos sirve a nosotros como personas en medio de este mundo y en esta vida caótica saber que Cristo resucitó? Hermano, yo tengo problemas financieros, yo tengo problemas maritales, hermano, yo tengo problemas en mi escuela, yo tengo problemas en mi trabajo, yo tengo problemas con mi vida. Hermano, ¿de qué me sirve saber que el Señor resucitó? Bueno, respondamos la primera pregunta y después la segunda. La primera pregunta ¿es igual de importante la resurrección que la cruz? Y para responder a esta pregunta me gustaría que me acompañaras a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 24. Vamos a leer en parte y versículo 25. Romanos capítulo 4, versículos 24 y 25. Y es aquí donde vamos a responder a esta pregunta, donde Pablo hace una declaración sorprendente. En esta declaración, el apóstol, Romanos 4, 24 y 25, declara, revela cuál es el propósito de la resurrección de Cristo. ¿Cuál fue el propósito de la resurrección de Cristo? ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones, y subrayamos, y resucitado para nuestra justificación. Pablo dice que Cristo fue, ¿qué? Resucitado, y de hecho así se titula esta predicación, resucitado para nuestra justificación. Ahora, no sé si a ti te salte el texto, pero ¿acaso esto no contradice lo que estudiamos el viernes? El viernes nosotros dijimos que nuestra justificación fue efectuada única y suficientemente a través del sacrificio en la cruz, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas lo que dice Romanos 3, 24 y 25? Solo tienes que retroceder un poco. Romanos 3, 24 y 25 dice el texto, todos son, ¿te acuerdas a quién se refiere cuando dice Pablo todos? Todos los que creen. Todos los que creen son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración. ¿De qué? De su justicia. Dijimos y concluimos que la justificación es a través de la redención de la sangre propiciatoria de Cristo. Dios nos declara justos a través y únicamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Y a esto podemos añadir lo que dice Pablo más adelante, Romanos capítulo 5, versículo 9. Lo voy a leer en la Reina Valera 60, Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice así, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, otra vez, ¿estamos ya qué? Justificados. ¿En dónde? En su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces queda claro que nuestra justificación fue lograda por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es suficiente para salvarnos y no necesita ninguna clase de añadidura. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué quiere decir Pablo en Romanos 4:25 cuando dice que Cristo fue resucitado para nuestra justificación? Algo debe ser claro, hermanos. La Biblia nunca se contradice a sí misma. La Biblia nunca se contradice a sí misma. Si nosotros notamos, y pongo entre comillas, un error en la Biblia, el error no está en ella, está en nosotros y en cómo la estamos interpretando. Pablo, hermanos, sin duda relaciona la resurrección de Cristo con nuestra justificación. Y aunque es verdad que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvarnos, sí hay varias maneras en las que la resurrección o en las que la resurrección de Cristo está ligada a nuestra justificación, de que Dios nos haya salvado, que Dios nos haya declarado justos a través de la fe en Cristo Jesús. Pero antes de entender, hermanos, cómo su resurrección, la resurrección de Cristo está relacionada con nuestra justificación, primero tenemos que entender cómo la resurrección de Cristo, y si quieres anotarlo, cómo la resurrección de Cristo está relacionada con su justificación, con la justificación de Cristo mismo. Repito, antes de entender cómo la resurrección de Cristo está relacionada con nuestra justificación, tenemos que entender cómo la resurrección de Cristo está relacionada con su propia justificación, la justificación de Él. Y tú dirás, hermano, ¿qué estás diciendo?
Bueno, sí, la Biblia nos enseña que la resurrección de Cristo fue la justificación de Cristo. ¿Dónde podemos ver eso? En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Por favor, acompáñame. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y una vez más voy a usar la Reina Valera 60. La reina de las versiones. 1 de Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente, dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios, la segunda persona de la Trinidad, Cristo. Y luego, ¿qué dice después? Justificado en el Espíritu. Cuando Pablo, hermanos, habla de ser manifestado en carne, se refiere a la encarnación de Cristo, el comienzo de su venida a esta tierra. Y cuando dice justificado en el Espíritu, se refiere a la finalización de su ministerio terrenal. ¿Dónde? En la resurrección. Cristo, nos está diciendo aquí, fue justificado en y por su resurrección. La palabra griega que Pablo usa aquí es dikeo, la misma palabra que usa Pablo en Romanos para hablar de nuestra justificación. Significa declarar justo. Cuando yo estaba estudiando esto me pregunté, bueno, ¿por qué Cristo tendría la necesidad de ser declarado justo si Él no era pecador? Pero ¿te acuerdas de todo lo que lo acusaban sus detractores? De blasfemia. ¿Qué más? De echar fuera demonios en nombre de quién? De Belcebú, de transgredir la ley de Dios, etcétera. Él, hermanos, fue juzgado por este mundo y ¿cómo fue declarado? Culpable, por eso fue a la cruz. Pero Cristo, hermanos, escucha bien, fue declarado justo cuando Dios lo levantó de entre los muertos. No como nosotros, que somos declarados justos cuando confiamos en Cristo al ser perdonados porque somos pecadores, pero sí declarado justo porque Él nunca pecó. Dios, hermanos, al resucitar a Cristo, estaba respaldando a su Hijo con su poder al declarar que su vida era perfecta y sin mancha. Por eso la Nueva Biblia de las Américas, que ahora estamos usando como versión oficial de la iglesia, traduce mejor este texto de 1 Timoteo 3:16. Dice 1 Timoteo 3:16 en la Nueva Biblia de las Américas: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne y fue vindicado en el Espíritu. Nuestro pecado, amados hermanos, fue puesto sobre Cristo y Él murió en nuestro lugar, sufriendo el peso de la ira de Dios como nuestro representante, condenado como si fuera el más vil pecador, cuando en realidad era el santo Hijo de Dios. Pero ¿qué pasó después? ¿Se quedó ahí en la cruz? ¿Se quedó en la tumba? Al tercer día el Señor resucitó. ¿Sabes por qué? Porque Él era santo, justo, inocente. Y la muerte solo tiene dominio sobre los que no son santos, justos e inocentes. ¿Te acuerdas lo que dice 1 Corintios? Acompáñame, capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. 1 Corintios 15, 56. Hace calor, ¿verdad? ¿Ya lo tiene? 1 Corintios 15, 56 es claro el apóstol Pablo. El aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado. El aguijón de la muerte es pecado. ¿Por qué hay muerte? Porque somos pecadores. Pero si no hay pecado, entonces no hay ¿qué? No hay aguijón. Por eso, hermanos, Cristo pudo romper las cadenas de la muerte. La muerte no lo pudo retener. Porque cuando la muerte se acercó a Cristo, en una imagen tal vez imaginaria, se acercó a Cristo, no pudo retenerlo porque Él era completamente santo, perfecto, justo y sin mancha. Dios, hermanos, levantó con poder a su Hijo Jesucristo para defender su reputación y mostrar a todo el mundo que Él es perfecto.
que Él es Dios, que Él y solo Él es santo y justo. Que su sacrificio, hermanos, fue perfecto, suficiente y que eficazmente logró la salvación porque había sido ese sacrificio acepto al Padre. El Padre, hermanos, levantó en el poder del Espíritu al Hijo para vindicarlo, para vindicar la justicia de Cristo, para vindicar el valor de su sacrificio, para declarar a Jesús como justo y para demostrar al mundo que Él es el Señor y el Salvador sobre todas las cosas. Por eso yo te animo hoy. Nosotros no somos en nuestras propias fuerzas justos, santos y sin mancha. Y si hoy morimos, ¿qué crees? Que la muerte sí nos va a retener. Y vamos a perecer eternamente. Pero hay una buena noticia y es esta. Que hay alguien que sí es justo. Hay alguien que sí es sin pecado, sin mancha. Y ese es Cristo. Y si tú crees en Él, no serás condenado. Porque la muerte no podrá retenerte. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24. Hechos capítulo 2, versículos 23 al 24. Apóstol Pedro predicando a los judíos. Primer sermón del apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo. Y dice Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24. ¿Ya lo tiene? ¿De quién está hablando? De Cristo. Fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Versículo 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, todo Nezahualcóyotl, todo México, todo el mundo, que a este Jesús, a quien ellos crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Ahora sí, entonces nos preguntamos, ok, ¿y esto qué tiene que ver con nuestra justificación? Porque Pablo dice en Romanos 4:25 que Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Bueno, la respuesta es que así como la resurrección declaró que Jesús es justo, la resurrección también declara que nosotros que hemos creído en Él somos justos en Él. Para entender esto, hermanos, es importante recordar la gloriosa enseñanza de nuestra unión con Cristo. ¿Te acuerdas lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 28? Esta gloriosa enseñanza que está aquí en Gálatas 3, 28 y que de hecho está en todas las cartas del apóstol Pablo. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 3, 28? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros los que hemos creído somos uno en Cristo Jesús. Hermanos, amada familia, si Dios nos considera uno con Cristo, si Dios considera que Él es nuestra cabeza, nuestro representante, eso significa que cuando la resurrección declaró que Cristo es justo, a la vez también estaba declarando que nosotros podemos ser justificados y de hecho somos justificados en Él. Podemos resumir todo esto de la siguiente manera. Y así lo resume Joseph Urban. Nuestra justificación fue ganada y establecida por la muerte de Cristo en la cruz. Repito, nuestra justificación fue ganada y establecida por la muerte de Cristo en la cruz. Pero también nuestra justificación fue declarada públicamente por la resurrección de Cristo. Gloria a Dios, hermanos.
por una confirmación tan grande y tan poderosa de nuestra salvación. Una resurrección. Wow. Porque si Él vive y nosotros somos uno en Él, eso significa que nosotros también viviremos. Que aunque cuando experimentemos la muerte física y la muerte se acerque a nosotros, no nos pueda retener. Porque ya no va a haber nuestra vida manchada por el pecado. No, nosotros hemos recibido vestiduras nuevas. Las vestiduras de Cristo Jesús. La justicia de Cristo a nuestro favor. ¿Debemos temer a la muerte? No. Al contrario. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir. Por eso, hace rato nuestro hermano Jorge nos decía, ¿no? Decimos como iglesia, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, claro que sí. Mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15, Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Hebreos 2, 14 al 15 declara: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, somos humanos, también Jesús participó de lo mismo. Él se hizo carne y la carne muere. Por eso dice, para anular, escucha esto es glorioso, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Nosotros ya no tenemos temor ni a Satanás, ni a la muerte, ni siquiera al pecado. Nuestro temor es hacia Dios solamente. Y nuestra paz está en que hemos sido declarados justos por Él. ¿Y cómo corroboró Dios eso? Nada más y nada menos que levantando a Jesús de entre los muertos. Qué glorioso es eso. ¿Cuánto nos ama el Señor, hermanos? Dios, hermanos, demostró que realmente Él tiene poder sobre la muerte. Y que todo aquel que deposite su confianza en Él no morirá eternamente. Jesús lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que viva y cree en mí, yo le digo, no morirá eternamente. Entonces yo vuelvo a preguntarte, ¿es igual de importante la cruz que la resurrección? Con seguridad, hermanos. ¿Es igual de importante la resurrección que la cruz? Claro que sí. Y esto, hermanos, tiene muchísimas implicaciones para nosotros. Por eso, y para terminar, déjame responderte la segunda pregunta. ¿De qué nos sirve a nosotros como personas en medio de este mundo y esta vida caótica saber que Cristo resucitó? De mucho. Pablo dice que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Somos los más dignos de conmiseración, porque de hecho toda nuestra esperanza está en aquel que se levantó de entre los muertos. Pero hermanos, Cristo sí resucitó. Hasta la fecha tú puedes visitar la tumba de grandes celebridades, de grandes personajes, incluso de algunos que se dijeron ser profetas de Dios, como Buda, Mahoma. Y vas a encontrar ahí su cuerpo pudriéndose con el paso del tiempo. Pero si tú hoy vas a Jerusalén y visitas la tumba en la que el Señor Jesucristo fue sepultado, está vacía. Es la única tumba que está vacía, porque realmente Él resucitó entre los muertos. Y eso tiene implicaciones gloriosas. Hermanos, nuestro Dios, el Dios al que adoramos, el Dios al que servimos, el Dios que glorificamos, es un Dios que no miente. ¿Se acuerdan lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 22? Vamos a ir a varios textos. Les pido a los de la compu que me ayuden, por favor, a buscarlo rápidamente. Lucas 9, 22. ¿Qué dijo Jesús antes de morir?
Y les dijo, Lucas 9:22, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar, ¿qué? ¿Y qué pasó? ¿Te acuerdas lo que le dijeron los ángeles a aquellas mujeres que fueron a buscar al Señor a la tumba? No está aquí, no está aquí, porque Él ha ¿qué? Resucitado. Él ha resucitado. Hermanos, hay que entregarle nuestra vida a Dios por completo. Él no es solo nuestro Salvador, Él es el Señor, el soberano, el amo de nuestra vida. Algunos dicen que todo fue un complot. Los discípulos de Jesús fueron a la tumba y sacaron el cuerpo. La Biblia nos da testimonio que fueron cientos de personas las que vieron al Señor resucitado. ¿Tú crees que por una mentira uno va a estar dispuesto a perder su hogar, su familia, su propia vida? Algunos de ellos los echaron al foso de los leones, a los leones más bien, no tanto al foso, a los leones. Algunos de ellos fueron quemados como antorchas vivas para alumbrar la ciudad. Algunos de ellos fueron decapitados. Si no niegas al Señor Jesucristo, pero ellos decían, no puedo negarlo porque yo lo vi con mis propios ojos. ¿Ustedes creen que por una mentira alguien va a estar dispuesto a perderlo todo? Niega al Señor o voy a matar a tu esposa, voy a matar a tus hijos. Es que no puedo negarlo porque mis ojos lo han visto, mis manos lo han palpado. Hermanos, nuestra esperanza es segura. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1:3. ¿Ya lo tienes? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza que viva. Es una esperanza viva, hermanos. No es una esperanza frágil, una esperanza débil, una esperanza que muere. No, es una esperanza viva. ¿Por qué? Dice claramente el texto, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque tal vez sí, nuestros ojos físicos no lo han visto, pero hemos visto el poder de la resurrección en nuestra vida. Que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué pasó? Dios, dice Efesios 2, nos dio vida juntamente con Cristo. Fue el poder de la resurrección incluso que a nosotros nos dio vida nueva. ¿O no lo hemos visto? Por eso dijo Jesús, has creído porque has visto, pero bienaventurados los que creen sin haber visto. Un día le veremos cara a cara. Y es seguro. Por eso dice el versículo 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Entonces decimos, nuestro Dios no miente, nuestra esperanza es segura, pero vivamos, hermanos, de acuerdo a esto. Creamos a las promesas de Dios. Cuando vengan los tiempos difíciles, cuando vengan los tiempos de inseguridad, no, al contrario, tiempos donde vamos a afirmarnos en la roca que es nuestro Dios. Créele a su palabra. No vivas como si este mundo fuera a estar por siempre, como si el dinero fuera a estar por siempre, como si la familia fuera a estar siempre, como si tu propia vida fuera a estar siempre, porque todo esto, lo que ven nuestros ojos, se va a acabar. Pero Dios, hermanos, permanece para siempre y tenemos una herencia con Él y nuestra esperanza es segura porque Cristo se levantó de entre los muertos. Por eso, ¿te acuerdas lo que enseña el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses?
Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Colosenses 3, 1 en adelante. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida, ¿dónde? Con Cristo en Dios. Porque cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Aleluya. Si Cristo resucitó, eso significa entonces que nuestro Dios no miente, que nuestra esperanza es segura. Y déjame decirte algo más, que nuestro enemigo está vencido. Dílese Colosenses capítulo 2, ahí están, ahí mismo. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo, ¿lo ves? Es el poder de la resurrección. Habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo de la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Te acuerdas? Para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy puedes doblar tus rodillas ante el Señor, pero principalmente tu corazón, y humillarte delante de Él. Porque déjame decirte algo, tarde o temprano lo harás. Tarde o temprano lo harás. Ahora puedes hacerlo para glorificar a Dios en su misericordia. Pero si no quieres hacerlo, en el día de juicio lo harás para glorificar su justicia. Porque cuando Él condene las personas a pasar una eternidad, o mejor dicho, cuando las personas se condenen a causa de su falta de arrepentimiento a pasar una eternidad del infierno, ellos no van a decir, esto es injusto, Dios. No. Ellos van a declarar que Jesucristo también, Jesucristo es el Señor, hermano, y que Él es justo en todos sus juicios. Pero hoy, hermanos, es día de salvación. Hoy es día de salvación. Nuestro futuro, hermanos, es glorioso. Mira, ve a 1 Tesalonicenses, solo tienes que avanzar unas hojas en tu Biblia. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Te acuerdas? ¿Cuántos de aquí tienen familiares creyentes que han muerto? Conocidos creyentes que han muerto. Pero hermanos, tenemos una esperanza. Versículo 13 en adelante. 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. En otras palabras, los que han muerto, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen eso? Así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Aleluya. Versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Aleluya. Otra vez, hermanos, porque si Él vive, nosotros también viviremos. A ti que estás luchando contra el pecado, que quisieras desgarrar no solo tus vestiduras, sino también tu corazón y decir juntamente con el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Recuerda lo que Pablo dice después, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque un día este cuerpo caído, mortal,
corruptible será transformado por un cuerpo glorioso para estar con el Señor eternamente. Por eso el día que como creyentes morimos no es un día de duelo, es un día de gozo y de alegría, porque hemos culminado la tarea, porque hemos obtenido la victoria sobre el pecado a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque Cristo vive, hermanos. Déjame decirte algo más. Si Cristo resucitó, eso significa que tu esperanza es segura y vas a permanecer hasta el final. ¿Sabes por qué? Porque aquel que intercede por ti está vivo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Sabes, si tú has creído verdaderamente y si tu vida da testimonio de que has creído verdaderamente, sabes por qué puedes tener la esperanza de que vas a permanecer en el camino de Dios. Porque Cristo está intercediendo por ti y por mí. No es por nuestra fortaleza, no es por nuestra habilidad, es porque Cristo está ante el trono celestial intercediendo día y noche por mí. Y como dice aquel canto, mientras Él en su trono esté, nadie de Él me apartará. Aleluya. Por eso aquellos que no han creído, hermanos, en Cristo se pierden de mucho. Es más, en realidad se pierden de todo lo que vale la pena en esta vida. Y no digas, yo he creído, si tu vida manifiesta solamente muerte, pecado, transgresión. Si has creído, tu vida debe manifestar vida, vida espiritual. Si Cristo ha resucitado, hermanos, eso significa que nuestras luchas no son eternas. No son eternas. ¿Te acuerdas lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4? Un día Él enjugará ¿qué? Hermanos, Dios sabe las pruebas por las que estás pasando. Dios sabe las luchas por las que estás pasando. Dios sabe las dificultades por las que estés pasando. Pero recuérdalo. Si cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos, Él nos dio vida. Él no nos abandonó a nuestra suerte, hermanos. Cuánto menos ahora que hemos sido declarados justos a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si Él estuvo dispuesto a entregar a su Hijo, dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La lucha, la aflicción, la dificultad por la que estás atravesando no es eterna. Pero ¿sabes qué sí es eterno? El amor de Cristo, la gracia de Cristo. Hermanos, vuélvanse a Dios aquellos que se han apartado. Aquellos que han buscado felicidad, gozo y vida en el mundo. Hoy vuélvanse a Dios, hermanos. El único que puede dar vida. Y por último, hermanos, todo lo que hacemos para Dios tiene sentido. Vale la pena. Romanos capítulo 14, y ahí terminamos. Romanos 14, versículos 8 y 9. Romanos 14, 8 y 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos,
para el Señor morir. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Tú que te has acercado a Dios con fe, recuérdalo, esa fe es un regalo divino. No procede de ti, es un regalo de Dios. Y si Él entregó, hermanos, a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a experimentar los dolores de la muerte, descender a las profundidades de la tierra y resucitar al tercer día, dime si no vale la pena vivir para Él cada minuto de tu vida. Entonces, hermano, ¿por qué no le obedeces? ¿Por qué le llamas Señor y no haces lo que Él pide y demanda en su palabra? ¿Por qué dices que Él es tu Salvador si vives refugiándote en tantas cosas que jamás te darán salvación? Arrepintámonos hoy, hermanos, al Señor. Volvámonos a Él. Y aquellos que jamás han creído y que a lo mejor con su boca dicen, yo sí creí, o tu mamá te traía a la iglesia desde chiquito, y dices, bueno, es que sí soy cristiano, por tradición. Hermanos, la tradición nunca te va a dar vida, pero Cristo puede hacerlo hoy. Si tú crees en el Señor Jesucristo de todo corazón y le confiesas a Él como el Señor y Salvador de tu vida, Él ha prometido darte vida. No solo en el futuro, vida eterna, sino desde ahora, hermanos, en el presente. Acércate a Dios, porque Él es poderoso para salvar. Él es poderoso para dar vida. Oremos al Señor. Glorioso Padre, glorioso Señor, ¿quién, Señor, pudo haber ideado un plan tan maravilloso, Señor, sino solo tú, Señor? La creación, Señor, muestra tu gloria, tu belleza y tu poder. Pero la obra de Cristo, Señor, aún más, amado Dios, manifiesta la justicia, la santidad y a la vez el amor y la misericordia. Oh Señor, dice tu palabra, que aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, vivificará también nuestros corazones. Entendemos que solo es tu poder, amado Dios. Ese mismo poder, el que levantó a tu Hijo Jesús de entre los muertos, el que hoy, Señor, puede impartir vida a los corazones muertos en sus delitos y pecados. Es solo tu poder, Señor, el que puede hacer que aquellas ovejas, Señor, que han salido de tu redil y que han ido al mundo, Señor, hoy se den cuenta, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, que separados de ti nada somos. Por eso hoy, Señor, nos rendimos delante de ti y confesamos lo que confiesa, Señor, tu palabra, que solo tú tienes poder para salvar, que solo tú tienes poder para dar vida eterna. Oh Señor, sálvanos de nosotros mismos, nuestra propia iniquidad, de confiar en nosotros mismos como si fuéramos justos, porque nos comparamos con otras personas, pero comparados contigo, Señor, solo somos pecadores y débiles. Pero Señor, tú has venido a salvar aquello que se ha perdido, Señor. Hoy concede fe y arrepentimiento. Fortaleza a aquellos que están débiles. En medio de las circunstancias adversas y difíciles que puedan recordar esta verdad. Cristo está vivo. Mi Cristo vive. Mi Cristo intercede por mí ante el trono celestial. Y que aún en la peor de las batallas, que es con nuestro propio pecado, Señor, y que hemos querido tirar la toalla una y otra vez y decirte, Señor, no merecemos tu amor.
estamos sucios delante de ti, podamos recordar esta verdad. Mi Cristo vive. Y si Él vive, yo también viviré. A la gloria es a tu nombre, Señor. Solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén y